Que el Señor le bendiga en esta nueva oportunidad que el Señor me brinda para estar con ustedes a través de esta plataforma que el Señor nos ha proporcionado, a fin de que su palabra llegue hasta lo último de la tierra, como lo declara su escritura. Hoy traigo ante ustedes una reflexión que es necesario que todo hombre realice, porque muchas veces nuestro actuar no está de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque seamos siervos del Dios Altísimo. Por eso, quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 13. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y en este reclamo que hace Cristo Jesús a los religiosos que existían pues en el tiempo en que él anduvo en carne en este mundo, en esa preciosa nación de Israel, había una circunstancia muy grave dentro de lo que es el aspecto religioso, porque el sacerdocio que estaba para iniciar, o sea, no era designado de acuerdo a lo que la escritura o la ley lo especificaba. No eran levitas, sino que el rey los había acomodado en sus ejercicios para tener al pueblo bajo su tutela, bajo su gobierno, ¿verdad? Agradado a través de la religión. Pero Cristo Jesús no señaló ese problema en sí, pero sí les estaba acusando de que no permitían de que la gente llegase a la presencia de Dios por todas eh, las limitantes que ellos ponían al dar su interpretación acerca de la ley. Entonces, la palabra la estaban utilizando erróneamente, o sea, no para acercar a las personas a Dios, sino para no dejarlas entrar. Y por esta razón viene el reclamo de parte de Cristo Jesús a los fariseos y a los escribas, que eran los que debían, en todo caso, enseñarle al pueblo la ley de Dios y compartir, pues, la palabra. Y entonces tenían esa problemática. O sea, ellos, al imponer reglas, al imponer su doctrina, su forma de interpretar la ley de Dios, impedían a que la gente realmente se pusiese a cuentas con Dios y lograse encontrar el perdón, reconciliarse con Dios. Eso existía pues en el tiempo en que existieron los fariseos, los escribas, los saduceos y todos los religiosos, en el tiempo de Cristo Jesús. Él les enseñó, Cristo Jesús, les enseñó pues que estaban actuando de una mala forma porque no permitían de que la gente realmente llegase a la presencia de Dios. Pero hoy en nuestros días también se da este fenómeno donde los que supuestamente estamos puestos para ayudarle a la gente a llegar a Dios somos los que le impedimos a las personas alcanzar el perdón de Dios y gozar de la misericordia de Dios en el perdón de sus pecados, sino que nosotros nos volvemos jueces de su condición y le impedimos poder entrar a esa comunión con Dios y gozar del perdón de Dios en todos sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente? Porque nosotros, como siervos de Dios, hemos sido llamados a acercar a la gente a la presencia de Dios, no alejarla. En ningún momento Dios nos ha puesto como jueces o policías que hacen cumplir la ley. No, el llamado nuestro es a enseñar, a guiar, a poder llevar a las personas ante la presencia de Dios
y permitir que sea Dios quien trate con ellos. Porque, hermanos, el único, el único que puede llevar a las personas hasta la presencia de Dios Padre es Cristo Jesús. Y si nosotros, como siervos de Dios, impedimos que la gente llegue a Cristo Jesús y se ponga a cuentas con Dios a través del arrepentimiento y siguiendo pues todas las ceremonias que debe cumplir, como el bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo declara la Escritura, y de comenzar a llevar una vida con un culto racional, o sea, con pleno entendimiento de qué es lo que está haciendo, ¿cómo va a poder entrar? O sea, ¿cómo va a poder llegar a esa presencia si nosotros no le enseñamos, si nosotros no le ayudamos, si nosotros no estamos colaborando con Dios, recogiendo a los que necesitan tener un encuentro personal con Cristo Jesús para arrepentirse y entregarle todos sus pecados y gozar del beneficio del Evangelio de la salvación? Todos nosotros estamos obligados a compartir ese evangelio, pero en ningún momento Dios nos ha puesto a juzgar quienes pueden entrar y quienes no. Sencillamente nuestro trabajo es llevar a la gente a los pies de Cristo Jesús para que ellos entren en comunión con Dios y puedan expresar o hacer su confesión de fe creyendo en Cristo Jesús y gozando del beneficio de su sacrificio. Entonces estamos interpretando mal y estamos actuando mal cuando nos ponemos como jueces y entonces comenzamos a decidir quién es digno de ser salvo y quién no. Y el peligro de todo esto, hermano, que así como Cristo Jesús se lo reclamó a los escribas y a los fariseos y les llamó hipócritas, también a nosotros el Señor va a llegar el momento en que nos va a decir, momento, ustedes hipócritas, porque no hicieron el trabajo que yo les he encomendado. Cada persona tiene la libertad para acercarse a Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo Jesús es precisamente para que todos nosotros, cualquier persona, en cualquier condición que se encuentre en este momento, pueda acercarse al Dios Todopoderoso y confesar el nombre de Cristo Jesús, reconociendo su sacrificio para encontrar la salvación. Todos tienen el derecho de llegar a los pies de Cristo Jesús. No somos nosotros quienes decidimos quién es salvo y quién no. Nuestro trabajo es compartir la gracia del perdón de Dios. Y si Dios los perdona, ¿quiénes somos nosotros para impedir que la gente llegue a los pies de Cristo Jesús? ¿Quiénes somos nosotros para decir quién va a ser salvo y quién no? Si nosotros no tenemos ni siquiera la autoridad para eso. A nadie le ha dado Dios la autoridad para decidir quién entra al reino de los cielos y quién no. El único que perdona pecados es Cristo Jesús. El único que puede llevar a las personas a los pies de Dios Padre es Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces todo tiene que estar fundamentado en la persona de Cristo Jesús. Y nosotros, como siervos, como colaboradores de Él, debemos llevar a la gente a sus pies. Ese es nuestro trabajo, no importando la condición, no importando cómo se encuentra en este momento. La necesidad de encontrarse con Dios la tienen todos los hombres. Aún los que decimos creer en Cristo Jesús, tenemos la necesidad de conocer más a Cristo Jesús, de entregar nuestra vida diariamente a los pies del Señor, porque también nosotros somos pecadores, también nosotros fallamos. Es mentira que los siervos del Dios Altísimo sean perfectos.
mientras estemos en este cuerpo, nosotros no podemos alcanzar la perfección. Y es por esa razón de que no le podemos impedir a nadie que se acerque a la hermosa presencia de Dios a través de Cristo Jesús, sino que debemos ayudarles, debemos guiarles, debemos enseñarles la forma en cómo presentarse, y esa guía, esa ayuda tiene que ser en todo lo que ellos necesiten. Si necesitan que los tomemos de la mano, pues hay que tomarlo de la mano. Si necesitan que nos arrodillemos con ellos, pues nos vamos a arrodillar con ellos. Si tenemos que enseñarle cuál es la oración de fe para reconocer a Cristo Jesús, vamos a orar con ellos. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que Dios nos demanda, que llevemos a todos ante la presencia de Dios. Entonces necesitamos reconfigurar nuestro trabajo, la forma en cómo realizamos nuestro trabajo y humillarnos nuevamente delante de la presencia del Señor para reconocer en muchos casos que ha entrado en nosotros la soberbia. Y creemos de que la gente está girando a nuestro alrededor, como si nosotros fuésemos el sol. Hermanos, siervos de Dios, nosotros no somos nada al compararnos con Cristo Jesús. Ni siquiera los títulos que entrega el hombre tienen validez delante de la presencia de Dios. Esos títulos, esos grados, esos niveles de autoridad se los ha dado el hombre, no Dios. Es muy distinto cuando nosotros estamos tratando directamente bajo la dirección de Dios que estar bajo la dirección de una asociación, de una congregación, de una denominación. Porque las denominaciones, las congregaciones, las asociaciones de personas están guiadas por personas. Pero los que están debajo de la gracia de Dios, esos son guiados por el Espíritu Santo. Entonces cada uno de nosotros debe entender la jerarquía espiritual sobre la cual está desempeñando su trabajo. Muchos estamos sometidos a doctrinas de hombres dentro de la iglesia y hemos puesto la doctrina por encima de la voluntad de Dios, cuando no hay nada por encima de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la que rige toda la creación. Y es la gracia de Dios la que otorga el perdón de pecados. No es el hombre, es la gracia de Dios. Y eso viene por el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces nosotros no podemos descuidar esas grandes verdades ni hacerlas a un lado para poner condiciones y formas de pensar que el hombre tiene para poder juzgar. Dios no nos ha llamado a juzgar. Dios nos ha llamado a ayudar. Y de esa forma debemos extender nuestro brazo para levantar a las personas que necesitan encontrarse con Cristo Jesús. Necesitamos tener ese amor de Cristo en nuestro ser, en nuestro corazón, para realmente buscar a las personas y llevarlos ante la presencia de Dios. Y será Dios quien dicte, será Dios quien juzgue, porque Él es el justo, Él es el que tiene el juicio, no nosotros. Nosotros nos equivocamos. Nosotros en todo momento somos seducidos por el enemigo para caer en la soberbia, en el orgullo y llenarnos de una dignidad que no nos pertenece, porque el único digno es Cristo Jesús. El que pagó el precio para estar en la gloria de Dios fue Cristo Jesús. Nosotros todavía no hemos pagado ningún precio. Y eso tómelo en cuenta. Y muchas veces ni siquiera hemos presentado un perfecto sacrificio de alabanza y adoración
donde nuestra vida realmente sea conmovida por la presencia de Dios y caigamos a tierra como cayó Daniel cuando Dios se le presentó. Hermanos, es que nosotros no hemos vivido la presencia de Dios en toda su plenitud. Si no conocemos a Dios, ¿cómo creemos que podemos juzgar a las personas con el justo juicio de Dios? No tenemos autoridad, no tenemos conocimientos, ni siquiera tenemos la pureza de Dios en nuestra vida para tener un juicio puro, perfecto y verdadero. Entonces son cosas que nosotros debemos realmente meditar. Y cada uno de nosotros debe aprender a vivir dentro de la gracia de Dios, porque no podemos estar peleando contra doctrinas, no podemos estar peleando por las actitudes que toman determinadas denominaciones. Hermanos, esa forma de pensar es lo que ha dividido la iglesia de Dios. Y por eso tenemos tantas denominaciones, tantas iglesias, que cada quien trabaja como piensan, como quieren, según el deseo de su corazón, como se hacía en el tiempo de jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía, porque no había quien ordenara, no había quien juzgara, no había quien guiara al pueblo hacia la verdad. Y todo lo que pasó es que cada una de esas poblaciones, cada una de esas tribus fue sometida a una prueba precisamente porque no se estaba sujetando a la palabra de Dios. Hermanos, hay que sujetarnos. Nosotros tenemos el gran privilegio de haber recibido el Espíritu Santo, que es el único designado para guiarnos a toda la verdad. Necesitamos depender del Espíritu. Necesitamos ahondar en las cosas del Espíritu. Darle libertad a los dones del Espíritu para que ellos nos enseñen y nos guíen a toda la verdad y que cultiven en nosotros los frutos del Espíritu, que son los que realmente nos van a proporcionar el galardón que Dios está esperando entregarnos cuando Él venga, cuando juzgue a sus siervos, cuando juzgue a sus hijos, cuando juzgue a sus consiervos. Entonces Él va a entregar los galardones, va a entregar los premios a cada quien que haya hecho la obra como el mismo Señor Jesús la hizo. Ni siquiera Él vino a hacer su propia voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Y Él se sujetó a la voluntad del Padre. ¿Cuánto más nosotros deberíamos sujetarnos a la voluntad de Cristo Jesús y no estorbarle a nadie para que pueda llegar ante la presencia de Dios? Sino que al contrario, impulsarlos, ayudarles, estar con ellos en ese proceso. Cada uno de nosotros tiene ese objetivo. Cada uno de nosotros tiene esa comisión. No la descuidemos ni la cambiemos. No entorpezcamos la labor del Espíritu Santo, ni estemos tergiversando el Evangelio de la salvación. Cristo Jesús murió por todos, por justos y por injustos, con la idea de que los injustos lleguen a ser justos, pero también los justos se pueden volver injustos cuando se llenan de soberbia y cuando el orgullo de una denominación lo hacen actuar en contra de la voluntad de Dios. Hermano, amigo, Cristo es el único designado por Dios para darnos salvación. Si usted quiere tener un encuentro personal con Dios, acérquese a Cristo Jesús. El Espíritu Santo lo va a guiar a toda la verdad y Él lo va a colocar en el lugar donde Él lo va a cultivar. Pero si depende de hombres, tenga por seguro, téngalo por seguro, de que la perfección
no está en los hombres. La perfección solo le pertenece a Dios. Que el Señor le bendiga.